que bueno, ya estamos grabando. Espero que se escuche bien el micrófono. Me veo un poquito brillante porque ya no tengo una cortina para, para grabar esto. Me vine aquí a otra habitación, hasta mi gimnasio personal. Esa casa de mi bicicleta y todos los cachureos que uso para mantenerse en calidad decente y no de bolsa después de tanto tiempo sin moverse. A ver, lo primero, recuerden que estamos iniciando la unidad 2, así que voy a compartir pantalla al tiro con esto, que lo voy a agrandar un poquito para que se vea bien. Ya, estamos con este periodo que se conoce como hegemonía liberal. Lo que estamos hablando es un periodo que se empieza a construir como desde la misma década 30. Ya, acuérdense que teníamos una guerra civil en 1830, los conservadores en el poder, los liberales, digamos, los líderes políticos perseguidos, exiliados la mayoría, pero hay un pensamiento liberal que está presente, que está en los intelectuales, que está en la educación, que está como cada vez afirmándose un poco más y a medida que pasan los años, te vas a encontrar con que ese pensamiento liberal eh, como que filtra por todos lados hasta convertirse en una fuerza política poderosa y llegar al poder, digamos, desde 1861. Pero eso estaríamos hablando del Partido Liberal. En sí, como ideología, como pensamiento político, está presente desde mucho antes. Ahí sería bueno recordarles a ustedes que primero vamos a hablar del pensamiento liberal en Chile y cómo eso se traduce en una especie de explosión o crecimiento de una cultura propia y el desarrollo de la educación. Recuerde que también nosotros hablamos antes del liberalismo como una ideología que traspasa, o mejor dicho, tiene como dos variantes. ¿Ya? Tienes un liberalismo que es muy político, donde se habla de la libertad, eh, como bien o fin último de la sociedad, la libertad del individuo, libertad de prensa, de expresión, libertad religiosa, libertad política, democracia parlamentaria, representativa, etcétera. Y también había un liberalismo que era económico, o sea, Adam Smith, recuerden, dejar hacer, dejar pasar, la mano invisible que corrige todo, que el Estado no se meta en economía. Yo soy libre de pagarte lo que quiera, tú eres libre de quedarte aquí o ir a buscar otro trabajo, libertad también. Entonces, en ese sentido, hay que recordar que la palabra libertad es lo que define, sea algo bueno o algo malo, pero al final de cuentas la libertad define este pensamiento y la idea es que nosotros podamos comprender al final cuáles son las principales ideas del liberalismo en Chile y al final de cuentas eso cómo se traduce en el siglo XIX, en lo concreto. Y apreciar la importancia de la creación intelectual artística de mediados del siglo XIX y de toda la institucionalidad cultural que se va creando en Chile. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos ser solamente un país preocupado de lo político. Hay algo que nos tiene que definir como identidad nacional, como creatividad propia, como acciones propias destinadas a crear nuestro propio pensamiento. ¿Ya? En ese sentido, tú tienes un siglo XIX que significó una serie de cambios, ¿ya? Desde la creación de grupos sociales como, ponte tú, los mineros, los obreros urbanos, los trabajadores portuarios, el trabajador salitrero, el campesino, diferentes grupos sociales que se fueron después armando y moviendo hasta conformar una estructura más o menos parecida a final del siglo XIX, una estructura medio parecida a la que tenemos hoy día, clases altas, grupos medios, clases populares o clases bajas. Es una época de líderes políticos bastante importantes, como el de la foto que está acá arriba, Balmaceda. Es una época de aparición de nuevas fortunas, ¿ya? Los nuevos ricos. Había, por así decirlo, viejos ricos, que son las familias tradicionales, las familias históricas chilenas, ¿ya? De la agricultura, los fundos, ya, mucho apellido español con mucha R, la Raín, Errázuriz y cosas así. Pero había una serie de nuevas familias ricas y esas venían del comercio exterior, de los bancos, sobre todo de la minería. ¿Ya? Y también es una época de mucha transformación urbana.
transformación en el sentido de modernización de las ciudades, ¿ya? Ahora, el liberalismo, insisto, es una doctrina que propugna, que promueve la libertad individual como fuente del bienestar colectivo, es decir, la sociedad se sentirá bien, la sociedad funcionará bien en la medida que todos seamos libres. Eh, Cuestionable en el sentido de que si mi libertad personal afecta a otros, entonces el otro, por más que hablemos de que eres libre, no tiene por qué sentirse bien. Es lo que hablamos, por ejemplo, de la cuestión social. O sea, si yo como patrón soy libre de pagarte 100 lucas, la respuesta que te puedo dar si no te gusta es decirte, bueno, si no te gusta te vas, pues eres libre de renunciar. Entonces, el concepto es bien como complicado. En esa época es una verdad absoluta. Hoy día ya se sabe que eso está bastante cuestionado. Indudablemente, la ilustración está muy ligada a esto y todo lo que pasó en Francia con la Revolución Francesa. Y esto partió también por algunos ideólogos eh, ingleses. Pero entendamos que la mayor parte de este pensamiento tiene que ver con la libertad política, ¿ya? Los derechos del hombre, la democracia, el derecho a voto, etc. Ahora, pensemos un poquito en Chile. Hmm, ¿Qué queremos por acá? Primero, recuerden que la Constitución del 33 nos fabricó un presidente de la República todopoderoso, prácticamente un rey sin corona. Lo que queremos, si, si planteamos un sistema democrático, es mayor equilibrio de poderes y no que esté todo concentrado en uno solo. O sea, obviamente hay que debilitar o disminuir el poder que tiene ese presidente de la República, que es un pequeño dictador. Hay que ir quitándole atribuciones. Eh, bueno, el fortalecimiento de libertades. Si bien hay cosas que se dice que existen, hay que respetarlas de verdad, como la libertad de opinión, libertad de prensa, libertad religiosa, que en Chile son bastante relativas. ¿Ya? Yo puedo decirte que hay libertad de prensa, sin embargo, la mayor parte de los gobiernos autoritarios funcionan bajo un estado de excepción, estado de emergencia, estado de lo que sea, y eso les da la facultad de censurar prensa. Por ejemplo, si se le ocurre criticar algún diario al gobierno, ahí vendrá el tiro la censura. Es como la principal razón. Si hablamos de libertades, practiquémoslas de verdad. Y generar un gobierno representativo, es decir, un gobierno que se fundamente en eh, el voto, pero ahí está la gracia. Eh, Siempre se ve al personaje, al votante, solo como eso, como un votante. Y la idea de representativo es que ese votante, nosotros los comunes, elegimos un representante, es decir, elegimos a alguien que hable por nosotros, elegimos a alguien que decida por nosotros. O sea, nosotros no estamos decidiendo nada. Elegimos a alguien para que decida por nosotros. Esa es la idea de una democracia representativa o gobierno representativo, en el fondo. Y claro, ¿dónde va a estar esa gente? ¿Quiénes van a ser? Esos que van a votar por nosotros o decidir por nosotros. En un sistema democrático corresponde al Congreso. Y en ese caso, si estamos hablando de debilitar o quitarle poder al presidente, bueno, el poder, si se lo quitas a uno, hay que dárselo a otro. Y ese otro es el Congreso. A ver, en Chile, más específicamente, laicización de las instituciones. Tiene que ver con ser laico. A ver, la Constitución del 33 establece que hay una religión oficial, que es la católica. ¿Ya? Por lo tanto, muchas leyes tienen que seguir la doctrina de la Iglesia Católica. Eh, el funcionamiento del Estado sigue los ritmos, las costumbres de la Iglesia Católica e incluso se exige muchas veces ser católico para ocupar un cargo, por ejemplo, presidente de la República, o ser ministro, ser autoridad en Chile, debe ser católico practicante. No puede llegar un protestante de otra religión a ocupar un cargo. E incluso la Iglesia Católica tiene atribuciones y
eh, que tienen que ver con funciones del Estado. Por ejemplo, registrar cuántas personas viven o mueren, cosa que hoy día la hace el registro civil, pero en esos años son las parroquias. Entonces, claro, tú quieres inscribir a tu cabro chico que nació y el cura no lo va a anotar en un número o en una agenda, sin antes primero preguntarle cuándo lo vas a bautizar. Entonces tú dices, está medio confundido aquí lo que es el rol del Estado con el rol de la Iglesia. Entonces lo que se propone es separar las cosas. La Iglesia con sus asuntos y el Estado con sus otros asuntos. Y eso significa ser laico. No significa ser ateo, no. Es laico, o sea, tú con tu asunto, yo con los míos. El Estado debe ser laico, debe ser religioso, sin religión, neutro. ¿Ok? Esa es la idea de hacer que las instituciones del Estado sean laicas. Significa que sean neutras. Muchas veces también se plantea la idea, y esto es muy liberal o de liberalismo económico, que el Estado no se meta en asuntos económicos, porque en esa época el Estado pone reglas, fija impuestos, establece límites del comercio exterior, supervisa demasiado, maneja demasiado, controla demasiado, y eso a los liberales, economistas liberales, le molesta, al empresario le molesta, quiere hacer las cosas libremente. Pero ojo, esa intervención del Estado en la economía no tiene que ver ni con derechos laborales, ni con protección de ninguna cosa. Tiene que ver simplemente con que el Estado trata de manejar la actividad económica y sobre todo cobrar impuestos a esa actividad económica. Y eso es lo que le molesta a estos pequeños grupos empresariales o gente de negocio. ¿Ya? Y la otra cosa que ya es parte de un conflicto mayor es el Estado docente. Es decir, ¿quién se va a hacer cargo de la educación? Ojo ahí. Viene más rato, pero la idea es en el fondo que los grupos más liberales plantean que la educación es una herramienta fundamental en el progreso de las naciones y bla, bla, bla. Y es el Estado el que debe preocuparse de que la gente reciba educación, no otra persona ni otra institución. Entonces ya entramos en conflicto. ¿Qué pasa con los colegios que son de la iglesia? ¿Qué pasa con los colegios que son privados? Si decimos que el Estado es el único que debe educar, entonces, ¿qué monos pintan los otros colegios que no son del Estado? Pero esa es una pelea que vamos a ver más adelante. Y otra cosa importante es lo que se refiere al constitucionalismo, o sea, basarnos todo lo que se haga o las leyes que se dicten, basarnos en la Constitución. Es decir, que se respete la misma Constitución hecha por los conservadores, que muchas veces han mantenido los estados de excepción para poder reprimir y controlar a la gente. Bueno, ya cortémosla con eso y volvamos al funcionamiento normal de las cosas. ¿Cómo se difunde el liberalismo en Chile? A ver, lo primero es la cantidad enorme de intelectuales liberales que llegan a Chile. Hay dos razones. La primera, Chile anduvo preocupado muchos años de la independencia, de las guerras, la estabilidad política, y no hubo tiempo, espacio ni plata para crecer o armarte culturalmente. Entonces lo que tienes que hacer es, quieres una escuela de pedagogía, una escuela de esto, de lo otro, contrata intelectuales extranjeros. La otra forma en que esta gente llega a Chile es arrancando, porque hay dictaduras en Argentina, en Perú, en Bolivia, y gente que arranca exiliada y viene a refugiarse a Chile. ¿Nunca vieron eso de el himno nacional, que en una parte al final de la letra dice o el asilo contra la opresión? De esa época es más o menos esto, porque nos llenamos de intelectuales que vienen arrancando de dictaduras de otros lados y se instalan en Chile y son un súper buen aporte. ¿Ya? Tenemos Andrés Bello, que es venezolano, José Joaquín de Mora, que es español. Todos ellos aportando desde el punto de vista legal, las instituciones, la creación o redacción de leyes nuevas. ¿Okay? También otra cosa que aportó bastante es el intercambio, la llegada de extranjeros. Los extranjeros que llegan a Chile traen ideas interesantes, ideas nuevas, traen libros, traen documentos.
hablan de los procesos, las tertulias en esos años, las conversaciones en las casas, e indudablemente donde más llegan extranjeros a Chile es a Valparaíso, por ser el puerto principal. Entonces es obvio que a Valparaíso llegan los intelectuales, llegan los marinos, llegan los libros, llegan todas las ideas. Y desde acá entonces parte, bueno, aquí hay algunas imágenes de Valparaíso antiguo, algunos bien antiguos, pero la idea es que este se transforma, esta llegada de extranjeros se transforma también en la llegada de muchas ideas, mucho pensamiento, ¿ok? Dentro de todos los extranjeros que llegan a Chile, como te decía, mucho intelectual. Aquí tenemos tres: Bartolomé Mitre, Juan Bautista Alberdi y Vicente Fidel López. Yo creo que los argentinos, especialmente, tienen una tremenda importancia en el desarrollo de lo que fue la educación en Chile. La educación, el sistema educativo, los programas de estudios, la ley de enseñanza primaria, la fundación de las primeras escuelas de preceptores o profesores, preceptoras. Eh, Alberdi tiene su monumento ahí en la Avenida Argentina, en Valparaíso, como reconocimiento a su importante labor, difundiendo y creando un sistema público de educación en Chile. ¿Ok? Y yo creo que si nos vamos a otros intelectuales llegados de Europa, a ver si nos vamos por parte. Claudio Gay, francés, botánico, naturalista. Si en Chile supimos las plantas que teníamos, los vegetales, los árboles, el tipo de tierra, la posibilidad de cultivar y todo lo que era un estudio biológico de Chile y sus especies de flora y fauna, fue este caballero. ¿Ya? Luego podemos ver a Ignacio Domeyko. El señor es polaco. ¿Ya? Después de una vuelta salió de Polonia, después de unas vueltas llegó a Chile. Este señor es experto en minerales. Fundó la primera escuela de ingenieros en minas, estuvo por el norte, y si Chile sabe los minerales que tiene, dónde están los yacimientos, cómo se explotan y los usos que se le pueden dar, es gracias a este caballero, ya, Ignacio Domeyko. Lorenzo Sassier, francés, médico que llegó a Chile, fue fundador de la primera escuela de medicina. Este caballero, aunque no lo crean ustedes, ¿saben cuál es el gran mérito de él? Fue el primero en Chile que utilizó anestesia general. Él introdujo ese método en Chile. Usar anestesia general para tratamientos médicos. Guillermo Blés. Hay una confusión acá porque de repente la gente lo confunde con Guillermo Blés Gana, que es otro tipo que hijo. ¿Ya? Este Guillermo Blés viene de Irlanda y también fue un importante médico. Y colaboró también en la creación de tratamientos y lo que fue también el funcionamiento de las escuelas de medicina. Y Alejandro Ciccarelli, italiano por el nombre, este tipo tiene que ver con las bellas artes y la pintura. De hecho, él fue fundador de la primera escuela de bellas artes que hubo en Chile. ¿Te fijas? Entonces tú dices, ¿cuándo fue que en Chile apareció la pintura, apareció la literatura, apareció la medicina, apareció la ingeniería, apareció la botánica, apareció la biología? Fue cuando llegaron estos caballeros, ¿ya? Todos extranjeros. Y eso en cierta forma eh, produce cierta rabia. Incluso los mismos extranjeros decían, parece que los chilenos no les da para tener intelectuales, tienen que contratarlos afuera. Ya. Otra forma que llega el liberalismo a Chile, bueno, los tipos que viajan. ¿Ya? Mucho chileno con dinero se va a Europa, pasar una temporada, conocer el mundo, abrir los ojos a la cultura, qué sé yo. Pero los años 30 y 40, 1830, 1840, son años de mucha efervescencia política en Europa. Algo bien parecido a lo que podríamos llamar estallidos sociales. Recordad, por ejemplo, el año 1843, que se llamó la Primavera de las Naciones. En todas partes estallan revoluciones contra las monarquías absolutas, contra los tiranos, contra el poder absoluto, contra el sistema y tratando de construir repúblicas parlamentarias. ¿Ya? Y todo muy metido, muy influenciado por esta onda liberal. Entonces, muchos chilenos que están en Europa paseando, le toca ver estos momentos, le toca ver
en París, la barricada, el enfrentamiento callejero, los balazos, los ideales, cómo cambian los sistemas, cómo caen los reyes, cómo suben las repúblicas. Entonces, todos estos cabros que vuelven a Chile cuentan la historia, cuentan todo lo que está pasando. ¿Ya? Y como último factor, tal vez para entender por qué el liberalismo se implantó en Chile como idea, recuerda lo que hablamos temprano, Bulnes. Bulnes y su gobierno tolerante. Eh, él no se hizo problema con nadie. Dijo, oye, son ideas, que los cabros conversen. Hablemos de... No se hizo drama con nadie. Por lo tanto, ya con Bulnes se empieza a dejar de practicar, por ejemplo, la censura de libros que no podían entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tanto intelectual extranjero, obviamente tiene muchos alumnos chilenos, que están en las escuelas de bellas artes, que están en los institutos, en las escuelas, etcétera, en las escuelas de derecho. Entonces, el año 42, específicamente 1842, se pone ahí como este brote, este huevo que revienta, con un montón de intelectuales fabricados en Chile. Intelectuales chilenos fabricados en Chile. Y este es como el primero, es como el papá, es como el gurú de todos estos intelectuales. ¿Cachai? Que te dice, oye, somos gente que lee, que se prepara, que tiene estudios superiores, que viajas, es culto, etc. José Victorino Lastarria, promotor de la literatura, ¿ya? Que haya escritores, que se lea a los escritores, que existan bibliotecas, que existan universidades, institutos, etc., donde los cuales se pueda ir a aprender y que exista ¿cómo decirlo sin que suene feo? Chilenos que piensen, no solo chilenos que trabajen, produzcan y fabriquen plata, chilenos que piensen, y que piensen también por el lado artístico. ¿Cachai? Una de las cosas importantes que en la época se creó fue la sociedad literaria. La sociedad literaria es como un grupo de apoyo financiero, comercial, académico, y que tiene que ver con la promoción y la ayuda a jóvenes escritores, como Salvador Sanfuentes y tal vez el más importante, Eusebio Lillo. ¿Recuerdan esos versos de puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también? Eusebio Lillo, autor de esa letra, de esa, la canción nacional y de muchas otras obras, ¿ok? Y si nos vamos por el lado también de qué produjo esto, este movimiento intelectual favoreció que se expandiera la cultura, es decir, el conocimiento más allá de lo básico, la educación pública. Y una de las cosas que se desarrolla en todo esto es la historiografía. Vamos a hacer una aclaración aquí. La historia es la narración del pasado. Tal vez buscar el conocimiento del pasado. Pero a veces la historia tiene que ser estudiada en sí misma. O sea, ¿quién estudia la historia? ¿Qué es la historia? ¿De dónde nace? ¿Cómo se hace un libro de historia? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se ubica? ¿Cómo se fabrica la historia? ¿Un tipo se sienta en su casa aburrido y empieza a escribir como loco? No. Aquí la historiografía es como la descripción, el estudio de la historia. ¿Cómo podemos llegar a fabricarlo? Y aquí hay tres personajes que destacan como los padres de la historia en Chile. Una cosa importante. Con estos tres, puedes decir que hay chilenos contando la historia de Chile. Hacia atrás, tenías algunos cronistas, pero que vienen de la época de los españoles, que es como las hazañas de los españoles, del virrey que mató no sé cuántos indígenas y bla, bla, bla. Aquí hay un poquito más de profundidad, ¿ya? Y aquí están lo que se puede considerar los padres de la historia chilena, partiendo por Diego Barros Arana, que es como el más importante, el primero de los importantes en cómo se escribe historia chilena. Eh, Miguel Luis Amonategui, otro de los importantes, y tal vez Vicuña Maquena. Vicuña Maquena, Benjamín Vicuña Maquena, tiene la característica de hacer como estudios bien particulares,
te fijas como historia de las cosas. Tiene tal vez los dos libros más interesantes de él son uno que se llama Historia de Santiago y otro que se llama Historia de Valparaíso. ¿Okay? Ahora, un detalle. Esta gente, como historiador, se sale de la crónica. Hasta el momento se entendía la historia como crónica, es decir, tal fecha pasó tal cosa con tal persona y en esta fecha esta otra cosa y un mes después esto otro. Eso es una crónica. Aquí estos tipos ya entran como a la interpretación, es decir, pasó tal cosa, pero esto tiene que ver con tal influencia extranjera, tal personaje hizo esto con esta idea, con este propósito. O sea, hay una interpretación diferente. ¿Ya? Pero en el fondo es como importante, ¿no? Es como que cada uno tiene que contar su propia historia. Y por eso son importantes estos caballeros. También se favoreció el desarrollo del derecho. ¿Ya? El estudio de las leyes, el desarrollo, la escritura, la redacción, la publicación de leyes. Y ahí está Andrés Bello como el máximo ejemplo. Recuerda que lo que hemos hablado otras veces del Código Civil, él armó eso. ¿Ya? Aparte de ser el organizador, creador y primer rector de la Universidad de Chile. En Chile también se desarrolló la novela. ¿Se acuerdan cuando hablamos de romanticismo? La idea del sacrificio, eh, luchar por tus ideales, etcétera, etcétera. Alberto Blest Gana, sí, uno de los principales novelistas de la época y tal vez tiene uno de los libros más conocidos en Chile, que de repente muchos de ustedes los habrán obligado a leer, qué sé yo, hasta una teleserie se hizo esa cuestión. Pues. Martín Rivas. Si lo piensas bien, es como la típica historia del joven de familia rica pero empobrecida, que tiene que viajar de una provincia a Santiago a estudiar con mucho esfuerzo, lo recibe un caballero amigo del padre, se queda a dormir en una casa, en una pieza del entretecho ahí, pero justo este caballero que lo recibe tiene una hija, de la cual él se enamora siendo pobre, y la niña es muy rica de dinero y también muy atractiva, pero esa niña tiene un novio que es malo, y se da una lucha entre los dos, una competencia por quién se queda con el amor, y todo eso se mezcla con un trasfondo político de revolución. Entonces es como el amor, el sacrificio, ¿ya? Ir a la pelea callejera a pesar de todo, de que puedes perder hasta la vida. O sea, hay una serie de mezcla de cosas y ahí aparece el tema del romanticismo. Ya. Eh, Se expandió notablemente la educación. Hay una cosa interesante en la Constitución del 33 que dice que la educación pública es una atención preferente del Estado. Yo quiero que pongan atención en esa cosa. Cuando tú dices la educación pública es una atención preferente del Estado, no es lo mismo que decir es una atención exclusiva del Estado. Tú dices, sí, el Estado debe encargarse de la educación, pero no es el único. Sí, el Estado es el que debe hacer el mayor esfuerzo, sí, pero no es el único. Entonces ahí estaba la discusión. ¿Qué hacer? ¿Cómo entender la educación pública? Y, por supuesto, hay que entender que la educación pública en Chile es una de las cosas que más crece. O sea, es como que los gobiernos hicieran competencia uno con otro de quién funda más escuelas o quién agranda más el sistema público de educación. Por eso dice ahí qué factores propician o ayudan a que se expanda la educación pública, que toda la gente acceda a la educación pública. Bueno, primero el Estado, construyendo escuelas. Y eso es lo que se llamaba el Estado docente, el Estado encargado de la educación, a través de todo Chile. Otra forma en que se expande la educación es a través de la iglesia, con dos tipos de colegios, o sea, no sé, en algún pueblito por ahí perdido en el campo, en alguna parroquia, al lado hay una salita donde funciona una escuelita para los niñitos del campo. O en algún barrio acomodado de Santiago, algún colegio de estos que son súper caros y de la iglesia, donde se educa a la gente más de la más alta sociedad. Y además, estaban en Chile ya funcionando los colegios privados. En Chile los colegios privados tienen un origen. Bueno, existe una cosa, una asociación de colegios privados que es la Sociedad de Instrucción Primaria,
Pero hay que tener claro que una cosa que ayudó mucho a la aparición de los colegios privados en Chile fue la migración, porque Chile se empezó a llenar de migrantes, lo hablamos recién, migrantes extranjeros, colonias sobre todo europeas. Entonces, ¿qué ocurre? El europeo prefiere que sus hijos se formen de una manera que sea como correspondiente al lugar de donde ellos vienen. Entonces, los alemanes tienen su colegio alemán, los italianos tienen su escuela italiana, los ingleses en Valparaíso fundaron el colegio Mackay, ¿me entiendes? Entonces, hay una idea de colegio de colonia extranjera, pero es privado, ¿ya? Privado. Eh, Aquí vamos al rol del Estado. A ver, el Estado como principal educador. Ya hablamos en la época de Montt que aparece esto de la ley de instrucción primaria, que organiza el sistema. Lo primero que se establece es la gratuidad, ¿ya?, de la enseñanza primaria, que eran 4 años. Después se sube a 6. ¿Ya? Y en el fondo, ¿qué es lo que se trata aquí? Que la gente aprenda a leer, a escribir, a contar, o sea, matemática básica, y de repente alguna que otra clase de catecismo, ¿ya? Porque eso también hay que meterlo. Pero, dice ahí, el Estado es el que controla la actividad pedagógica, es decir, el Estado es el que determina qué se enseña, qué contenido, cuándo, en qué época del año, en qué nivel, primero, segundo, tercero, cuándo, en qué forma, qué programa de estudio, qué épocas del año, cuándo empieza. Todo lo determina el Estado para que todo el sistema en el país funcione de manera parejita, ¿ya? Y como te decía, las escuelas públicas aquí se abren todos los días una escuela nueva en alguna parte de Chile, ¿ya? Esa es como la idea del sistema, ¿ya? Ahora, se impulsó la creación de una universidad pública, ¿ya? Manuel Andrés Bello como el primer rector, Manuel Bulnes como el presidente que dio el empujón, y Manuel Montt en esa época era el ministro de Educación, ¿ya? Y el 42 aparece esta primera universidad, que fue juntar un montón de escuelas que estaban sueltas. Todavía quedaba de la colonia la Real Universidad de San Felipe, había escuelas de Derecho, escuelas de Medicina, escuelas de lo que... Todo se juntó en una sola cosa, que se llamó Universidad de Chile. ¿Okay? El Estado quiso, por supuesto, si estamos hablando de abrir escuelas públicas, hay que tener profesores para esas escuelas. Pero se habló de los preceptores primero. Y aquí otra vez otro argentino, Domingo Faustino Sarmiento. El 42 aparece la escuela de preceptores. Pero ojo, el preceptor es otra cosa. El preceptor es un tipo que te va a enseñar, pero no solo una materia. De partida, un tipo tenía que enseñar de todo. Es como si yo tuviera que estar preocupado de enseñarles matemática básica, castellano básico, a leer, a escribir, todas las cuestiones, uno solo para todo un grupo. Pero la idea del precepto está como más ligada a la disciplina. Entonces, este es un sistema en el cual lo principal era la obediencia, el orden, la disciplina. Entonces, aquí vienen cosas positivas, por ejemplo, el caballero este, el profe que te recibe, oye, si te lavaste las orejas, te revisa el cuello, te cortaste las uñas, te lavaste las patas, todo ese tipo de cosas. Pero además existe el castigo, o sea, el reglazo, el varillazo, el arrodillarte encima de arroz, el varillazo en las manos, el reglazo por las canillas, en las piernas, el castigo físico, porque existía una cosa más importante que el contenido, que era la disciplina. Eh, por eso existe una forma de entender la educación antigua del siglo XIX que tenía que ver con, suena feo decirlo así, pero tiene que ver con domesticar a la población. Toda esta población que va a estas escuelas primarias va a ser después obrero, va a ser campesino, va a ser minero salitrero, va a ser un tipo que lo único que interesa es que trabaje, que entienda las instrucciones, pero no es un sistema pensado en que vas a desarrollarte intelectualmente hacia el futuro, no es eso, ¿ya? Entonces, ojo con eso, los preceptores tienen esa característica, preocuparse de todo,
desde el contenido hasta tus hábitos y la disciplina, ¿cachai? Diferente al pedagogo, al tipo que ya en el siglo XX sale de la universidad, titulado de pedagogía, que ese tipo va a estar encargado, como yo, del contenido, de la materia, del pensamiento, de la reflexión, todas esas cuestiones, no. Eso en esta época, con la escuela de preceptores, no existe. ¿Ya? Impulsamos la educación contratando mucho maestro europeo que nos viene a enseñar cómo hacer clases. Aparece la Escuela de Artes y Oficios, que después será Universidad Técnica y que después será la Universidad de Santiago. Eh, y aparecen otras escuelas paralelas para que haya un amplio abanico de oportunidades ya, para estudiar, como la Escuela de Bellas Artes, donde van los que quieren ser pintores o escultores. Están varios conservatorios que aparecen ahí para los tipos que quieren estudiar música. Bueno, las escuelas públicas, ya dije, por docena, por semana, a cada rato. El año 89, acuérdate que 42 apareció la escuela de preceptores, hombres, y ya el 89 aparece también el de preceptoras, o sea, mujeres enseñando. Y el 89 también aparece el Instituto Pedagógico, donde se le va a dar un tinte un poquito más académico a la cosa. Y de ahí derivan después las escuelas de pedagogía y después de ahí las universidades forman sus escuelas de pedagogía. Ya, después, ya en siglo XX. La iglesia, bueno, se me enredó el pepón, pero en el fondo la iglesia católica defiende la libertad de enseñanza. Dice, en el país cualquiera puede educar. Obviamente la iglesia tiene muchos colegios, tanto pobres como ricos, entonces la iglesia no quiere que se metan con ella. De hecho, la misma iglesia católica fundó su propia universidad, porque la Universidad de Chile era muy laica, muy atea. Entonces, los católicos fundaron su propia universidad en 1888, la Universidad Católica de Chile. Eh, Están las escuelas privadas, ya escuelas y colegios, ya lo mencionamos, sobre todo de colonia extranjera. Así que, en resumen, los liberales chilenos buscan fomentar libertades individuales y disminuir las facultades del presidente de la República. El liberalismo se difunde en Chile gracias al aporte de muchos intelectuales extranjeros. Hay un brote de cultura propia, ya de intelectuales propios, en lo que se llamó la generación del 42. Se expanden cosas como la historiografía, o sea, escribir historias desde Chile por chilenos para chilenos, la novela, el derecho, y otras cosas como el arte, la pintura, la escultura, que no la puse ahí porque no se me ocurrió. ¿Ya? Y en educación, básicamente, tenemos tres actores que son el Estado como el principal actor y personajes secundarios como la iglesia y los privados. ¿Cuál es la gracia? Que aunque sean secundarios y pequeños, la iglesia católica y los privados son los que fundan los colegios de mayor prestigio. El Estado se dedica a la educación masiva, masiva, salvo uno que otro colegio importante fundado en esa época, como, bueno, ya desde antes el Instituto Nacional, el Lord de la Barra y otras cosas más. En general, el Estado se dedica más a la educación masiva de la población. Ya, deja de compartir pantalla y ahí estoy. Espero les haya servido el resumen. Les voy a subir hoy día esto al PowerPoint, el video, todo lo demás. Dudas que tengan, me las plantean ahí mismo al Classroom, ¿ok? Así que eso pues. Así que espero que tengan un lindo día. El mío va a terminar bien y tranquilo. Así que nos vemos el próximo lunes. Total.